Estamos estudiando el cuerno pequeño y nos hemos gozado bastante con este mensaje y vamos a seguir la tercera parte de este estudio. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al bendito sea que nos ayude, que nos abra el entendimiento para poder entender lo que estamos estudiando. Amén. Ya todos tienen el libro acá. Si hay alguien que le falta el libro del cuerno pequeño, se lo podemos hacer llegar. Vamos a hacer una oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar miko yamin, benatan lanu et Torah, Torah emet, behaye olam, natan betoheno. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, que nos diste la Torah de la verdad, implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú por Yeshua nuestro Mesías. Amén. Bueno, hermanos, estamos estudiando la profecía de Daniel y estuvimos hablando del cuerno pequeño, de un poder que se levanta después que cae el Imperio Romano, que es la cuarta bestia, y ese cuerno pequeño tumba 3 y gobierna con 7. Entonces, en la clase pasada estuvimos hablando de que esos 4 imperios, los 4 imperios que gobernaron el mundo ya cayeron. Después de la caída del Imperio Romano, Roma se dividió en 10 naciones. De esas 10, 3 fueron exterminadas y el cuerno pequeño dominó con 7, que es la Europa que conocemos actualmente. Estuvimos hablando de las 4 naciones que ya pasaron, que es Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma imperial. Pero Roma imperial nuevamente resucita al final. Roma imperial nuevamente resucita al final como un poder político, porque es el mismo dragón, del cual le salen ¿cuántos cuernos? 10. El cuerno pequeño le tumba 3, el mismo cuerno pequeño sale de la misma Roma imperial y tumba 3 y se queda con 7. Entonces prácticamente todavía el Imperio Romano está dominando políticamente el mundo, ya no a la misma magnitud de antes. Por eso ustedes ven que la bestia que era, ya no es. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano colapsa en el año 482, se cae. Después se divide en 10 naciones. Después aparece el cuerno pequeño, tumba las 3 naciones, pero a lo último, la bestia, el imperio nuevamente resurge, transformándose en un poder político a lo último, y del cual nuevamente viene una restauración en el cuerno pequeño, porque sufre una herida mortal y nuevamente empieza a regir el mundo en lo que hemos conocido como el periodo de la gran tribulación. Entonces vamos a mirar algunos aspectos. Vamos a mirar Daniel capítulo 7, verso 23, dice: yo me quedé mirando por causa de los grandes insolencias que profería el cuerno. Seguí mirando hasta que esta bestia la mataron, la descuartizaron y echaron los pedazos al fuego ardiente. A las otras bestias les quitaron el poder, aunque las dejaron vivir por algún tiempo. En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Aquí es la venida del Mesías. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones, lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino jamás será destruido. Ese es el milenio, cuando viene el Mesías. Yo, Daniel, me quedé aterrorizado y fui preocupado por las visiones.
Me acerqué entonces a uno de los que estaba allí y le pregunté el significado de todo esto, y esta fue su respuesta. Las 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra. Ya lo expliqué: Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Pero en la cuarta bestia, de esa cuarta bestia, es donde surge un poder que se va haciendo pequeño, que comienza siendo pequeño, pero se va haciendo grande. Dice: las 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre jamás. Quise entonces saber el verdadero significado de la cuarta bestia. La cuarta bestia. ¿Por qué a Daniel le interesó el significado de la cuarta bestia? Porque ahí prácticamente viene el desenlace profético que nos interesa, porque tiene mucho que ver con la iglesia. Dice: la cual desmenuzaba a sus víctimas y las devoraba, pisoteando luego sus restos. Era muy distinta a las otras 3, pues tenía colmillos de hierro, garras de bronce, tenía un aspecto espantoso. Quise saber también acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza y el otro cuerno que le había salido, ante el cual habían caído 3 de ellos. Este cuerno se veía más impresionante que los otros, pues tenía ojos y hablaba con insolencia. Mientras observaba yo, este cuerno libró una gran guerra contra los santos y los venció. Característica que va a perseguir a la iglesia, que va a perseguir a los santos, a los creyentes en Mesías. Va a haber persecución religiosa. Entonces vino el anciano y emitió juicio en favor de los santos del Altísimo. En ese momento los santos recibieron el reino. Y esta fue la explicación que me dio el venerable anciano. Bueno, entonces aquí nosotros vamos a ver algo que lo voy a explicar más a fondo. La cuarta bestia es un cuarto reino que surgirá en este mundo, será diferente a los otros reinos, devorará toda la tierra, la aplastará y la pisoteará. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino. Otro rey le sucederá, distinto a los anteriores, del cual derrocará a 3 reyes. Hablará en contra del Altísimo. Característica del cuerno pequeño: hablará en contra ¿de qué? Del Altísimo. Oprimirá a los santos. 2, tratará de cambiar las festividades, las fiestas del Eterno. 3, 4, también las leyes. 5, y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. Los jueces tomarán asiento y al cuerno se le quitará el poder y se le destruirá para siempre. Entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad, el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Facilito, ya lo explicamos en las clases pasadas. Si alguien quiere saber, tiene que meterse al YouTube y buscar cuerno pequeño, Rabino Raúl Vargas. Ok. Ya nosotros vimos la caída de Babilonia, la caída de los 4 imperios, y en el 400, en el año 400 aproximadamente, el imperio romano cae, colapsa, se viene al piso y se divide en ¿cuántas naciones? En 10 naciones. Y esas 10 naciones nosotros ya las estuvimos estudiando en la clase pasada, y son los sajones, los lombardos, alamanes, que por cierto la hermana supo quién eran los alamanes, que fue una pregunta muy difícil, burgundios, suevos, francos, visigodos, vándalos, ostrogodos y herulos. Cuando el imperio romano cae en el 476, el imperio romano se divide en estas 10 naciones. Entonces los sajones, Inglaterra; lombardos, Italia;
alamanes, Alemania, burgundios, Suiza, suevos, Portugal, francos, Francia, visigodos, España, vándalos, no sabemos quiénes son porque esa etnia quedó destruida. Hasta el día de hoy no sabemos quiénes eran. Eran tribus bárbaras, pero no sabemos exactamente, no sabemos exactamente qué pasó con ellos. Desaparecieron, fueron eliminados. Ostrogodos también destruidos y los herulos destruidos. ¿Por qué no sabemos nada de ellos? Porque fueron exterminados, y si existieran, estuvieran ubicados en Europa y pudiéramos nosotros saber quiénes eran, como los demás. Por ejemplo, los sajones es Inglaterra, los lombardos es Italia, los burgundos, los alamanes, Alemania, los visigodos, España, los francos, Francia, los suevos, Portugal, pero no sabemos nada de los vándalos, no sabemos nada de los ostrogodos, ni de los herulos, porque fueron destruidos. Amén. Ahora, ¿quién destruyó y eliminó a los vándalos, a los ostrogodos y a los herulos? Buena pregunta. Precisamente cuando el Imperio Romano cae en el 476, cuando el imperio empieza a colapsar en el año 476, se eleva poderosamente en la bota itálica, y en Constantinopla se eleva un poder grandísimo en Europa. ¿Cómo se llamó? El papado. Y este papado se fue haciendo tan grande, tan grande, tan grande, que prácticamente toda Europa terminó adorando al Papa, y el Papa se convirtió como el soberano del mundo, como el soberano de la tierra, y empezó a dominar toda Europa. O sea, las 10 naciones le dieron poder al papado, y el papado se consolidó como una potencia económica, política y religiosa. Ya no era un poder solamente político, sino que era un poder religioso. Y aquí es donde viene la apostasía, porque viene la teología del reemplazo, y aquí es donde cambian toda la doctrina, y cambian la ley, y cambian las fiestas, y se cambia todo. Por eso tenemos una intoxicación, y aquí es donde nace la ramera, la prostituta, la que se acuesta con los reyes de la tierra. Empieza a nacer un sistema religioso, un sistema político religioso, económico, gobernado y representado por un hombre. Y ese hombre es un poder, y ese es lo que se llama cuerno pequeño. Este cuerno pequeño empieza a dominar en Europa. Entonces los vándalos, los ostrogodos y los herulos se levantaron en contra del Papa porque ellos eran arrianos, ellos tenían una doctrina diferente a la iglesia, y por cuestiones religiosas el Papa los mandó a exterminar y los desapareció de la faz de la tierra. Acuérdense que el papado, hasta hace poco, hasta el año 1798, cuando vino la Revolución Francesa, era un poder que manejaba el poder civil. O sea que un sacerdote, un obispo, un cardenal y el papa tenían poder como tiene un poder un político. Tenían poder para encerrar, tenían poder para encarcelar, tenían poder para expropiar, tenían poder para desterrar, tenían poder porque tenían el poder político. Diga conmigo, poder político. ¿Usted sabe qué es el poder político? El que tiene el alcalde. Cuando vino la Revolución Francesa, ocurrió algo muy interesante. Napoleón le quitó el poder al papado, y el poder político empezó a tenerlo el poder político lo empezaron a tener los civiles, pero anteriormente lo tenían los religiosos.
Entonces los religiosos eran los que mandaban. Por ejemplo, si un cura se enamoraba de una chica y decía y el cura se quería acostar con ella y ella no quería, el cura podía formularle cargos de hechicería o de brujería y la podía mandar a la cárcel y expropiarla y atemorizarla para poderla poseer. Así hacían los inquisidores. Aquí en Latinoamérica hubo rasgos de la Inquisición. Hubo una cárcel en México, hubo una cárcel en Cartagena y la otra existió en Quito, si no me equivoco, que era la Gran Inquisición. ¿Qué era lo que hacía la Inquisición? Perseguir judíos y perseguir creyentes, protestantes. Por eso dice la palabra que cuando el cuerno pequeño se levante, lo que va a hacer es perseguir a los santos. ¿Y quiénes son los santos? ¿Quién es el pueblo que ha guardado la Torá? Los judíos. ¿Y quién es el otro pueblo que también ha guardado los mandamientos? El pueblo protestante. El pueblo protestante, el pueblo de la Reforma. Y todo eso lo vamos a empezar a estudiar porque ya ustedes saben perfectamente quién es el cuerno pequeño. El cuerno pequeño es el papado, que hasta el día de hoy ustedes lo saben, que ellos tienen una inmunidad diplomática. Ellos son un estado soberano. Ellos tienen voz, ellos tienen sitio en la ONU. Ellos tienen silla, porque ellos tienen presencia, porque son un estado independiente y ese estado independiente se llama Vaticano. Diga conmigo, Vaticano.